Listo, muchachos. Entonces, ya para la grabación. Entonces, teniendo en cuenta que antes de la grabación siempre hablamos un poquito del centro de calificaciones, pues en este punto es invitarlos a los que estén por ahí pendientes de las competencias de emprendimiento con la instructora Maribel y la competencia de inglés con la instructora María Fernanda, que si bien ya se acabaron estas competencias, ellas ya finalizaron el proceso de acompañamiento, tenemos opciones de compartir y entregar evidencias hasta el 30 de mayo. Entonces, para que por ahí los que están pendientes las puedan entregar y los que ya aprobaron, pues no. Muchas felicitaciones, muchachos, por ese buen desempeño. Em, por ahora, pues no tenemos más transversales programadas. Entonces, podemos ya como, al menos estos días, pues estar más tranquilos. Solamente vamos a estar con las competencias técnicas y, bueno, pues los que vean por ahí inglés o emprendimiento, pues ponerse en al día. ¿Listo? Entonces, pues, por ahí ya tenemos como estos días de descanso, porque pues ustedes sí estuvieron bien, eh, digamos, como acosados con competencias esta primer semestre. Entonces, pero bueno, también es positivo porque avanzamos en competencias, por ejemplo, en inglés, que es bastante demandante. Voy a esperar que Jonathan está por aquí escribiendo para ver qué nos está escribiendo y dar respuesta y así continúa. Listo, Jonathan, súper buena esa pregunta. Se me estaba pasando. Si vemos evidencias para competencias que ya hemos visto, diferentes a em, inglés y emprendimiento, que son las que pues aún están como pendientes, lo que debemos hacer es contactarnos con los instructores. Entonces, en este caso, contactarnos con la instructora Claudia Patricia Gómez. La instructora Claudia Patricia, al igual que todos los instructores, entonces, en la sección de anuncios del Desayuna, ellos cuando empiezan la competencia con la instructora Claudia Patricia, empezamos el 16 de marzo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, pues digamos en este caso de Jonathan, y para los que tengan como situaciones así, lo que van a hacer es que en el centro de calificaciones, ustedes pueden ir viendo cuáles son las evidencias que tienen pendientes y identificando a qué competencia corresponde. Entonces, en este caso, Jonathan ya sabe qué es a matemáticas. Entonces, ahí lo que debes hacer es buscar en estos anuncios el contacto de la instructora Claudia, el correo electrónico. Y le vas a escribir un correo electrónico indicando que tú estás pendiente de la evidencia que debes y que, si es posible, pues que ella te indique en qué espacio o en qué fechas va a estar, digamos, como pendiente y disponible para la entrega, ¿vale? Es importante que, digamos, ustedes hagan estos procesos. ¿Por qué? Porque en su momento yo hablé con los instructores, les solicité, digamos, los espacios, ellos hicieron el proceso, pero eh, no se pusieron al día. Entonces siento que es mucho más sencillo que ustedes eh, hagan el proceso. Tenemos ahí el contacto, todos nosotros respondemos siempre a los correos electrónicos y nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Pues ustedes se contactan con el instructor o la instructora, le indican que deben tales evidencias y que cuál es el plazo que ellos le dan para poderlas entregar. Ellos les dirán, listo, ustedes las van a poder entregar en esta semana. Entonces ustedes ya saben y hacen la evidencia, ¿vale? Entonces, digamos que ese es el proceso. Por ahora, emprendimiento de inglés, pues están hasta el 30 de mayo. Ahí pendientes las instructoras Maribel y la instructora María Fernanda. Entonces ahí no hay lío. ¿Listo? Los demás. Entonces, hacemos ese proceso. Muchas gracias, Jonathan, por la pregunta que ya se me había pasado ahí. Comentarles ese puntico. Sí, Jonathan, que levantaste la mano. Instructor, buenas noches. Igualmente con usted, yo le estoy viendo la entrevista con el doctor
¿Esta cuándo la podría cargar? O más o menos, pues yo, para hacerla, más o menos, pues no la he hecho. Listo. Entrevista a un conductor. Esa es de fase ¿qué? Planeación. Vamos a ver, entrevista a un conductor. Entrevista. Están arriba. Análisis, ejecución, estructura, póster, cuadro, entrevista. Listo, esa hace parte de la fase de planeación. Esa debe estar habilitada, ¿sí? Puedes ingresar a la fase de planeación, la buscas en la actividad proyecto número 2 y ella debería dejarte entregar, ¿sí? Porque ellas tienen entregas tardías. Si por alguna razón cuando ingresas no la ves o no te deja enviar la evidencia, me escribes y lo revisamos, ¿vale? Pero pues en teoría debería estar habilitada porque tenemos disponible la fase actual que es ejecución y la fase anterior que es planeación. Entonces deberían de poderse entregar. Simplemente es ingresar ahí a la evidencia y la envías. Ok, súper, muchas gracias. Listo, Jonathan. Vale. Bueno, muchachos, entonces ahora sí vamos a hablar de la evidencia del día de hoy. Bueno, del día de hoy no. La temática del día de hoy, que recuerden, será la evidencia que se habilitará para la siguiente semana. En este caso, entonces seguimos hablando de los temas relacionados con la oferta y la demanda. Ya hemos acercado un poquito em, estos temas. Vimos la vez pasada la relacionado con las variables del mercado, ¿cierto? Como con estas em, cuatro variables que nos permiten a nosotros hacer un proceso de mercadeo, ¿sí? Como les decía, esas variables clásicas que se conocen como las 4P de precio, promoción, em, distribución o plaza, ¿listo? Y producto. Entonces teníamos esas cuatro Ps. Eso fue lo que vimos la semana pasada, que no solamente cuando hablamos de mercadeo, generalmente lo relacionamos con una de ellas que es promoción, sino que pues identificamos que el producto por sí solo pues genera eh, su incentivo a las ventas, la manera en que ponemos la plaza, donde nosotros, digamos, construimos esos canales de comercialización, pues también optimizan los procesos de oferta del producto y el producto como tal, que no solamente establecemos un producto que digamos, suple una necesidad, sino que vamos más allá. Y es un producto que genera un valor agregado, ¿no es cierto? Que lo conocemos como un producto aumentado. Bien, entonces ahí pues lo que tenemos es construir una historieta, esa es la que está habilitada para esta semana. El día de hoy, entonces vamos a ver un tema. Me disculpo porque como tengo tres fichas, siempre digo que ya lo vimos, pero vamos a ver si ya lo vimos. Taller, entrevista, cuadro comparativo, mural multimedia, póster informativo, estructura de ruta, ah, simulación. Bueno, entonces creo que no hemos visto este tema. Entonces, como tengo tres fichas, a veces pienso que ya lo hemos visto. Entonces, los pronósticos de la demanda. Listo, no lo hemos visto. Entonces, hoy vamos a ver unos conceptos relacionados con la oferta y la demanda. ¿Listo? Porque hablamos de los principios de oferta y demanda. Porque, eh, como estábamos hablando del mercado, como la vez pasada vimos los diferentes métodos de pronósticos, entonces, cuando ustedes empiezan a indagar al respecto, pues se van a dar cuenta que allí va a aparecer un concepto que se llama la demanda del mercado y la oferta del mercado. Estos conceptos hacen mucho énfasis en el concepto desde el punto de vista económico, ¿sí? Si alguno de ustedes pues, se ha interesado por la economía o
conoce alguna persona que esté como en ese campo, pues podrían encontrar que ellos hablan mucho de algo que se llaman las curvas de oferta y las curvas de demanda, que básicamente son las que estudian el comportamiento de los productos y los servicios en un mercado. Entonces, estas teorías económicas de la curva de la oferta y la curva de la demanda son las que eh, permiten entender el comportamiento que tenemos nosotros en un entorno. Eso es lo que se conocería como microeconomía. Entonces, para esta evidencia es un jueguito de lotería. Lo que ustedes van a hacer es que van a ingresar a este link, van a la guía de aprendizaje y en la guía de aprendizaje buscan la evidencia que se llama juego de lotería. Aquí aparece un link, simplemente ingresan a este link. Listo, es un link de una plataforma que se llama EducaPlay. Le damos continuar al destino y nos lleva a un jueguito. Esto es una lotería, es decir, que nos van a salir preguntas por cada letra del abecedario. Le damos comenzar, escribimos bueno, ya ahí me lo guío porque ya he escrito el nombre, y nos van a hacer algunas preguntas. Si la demanda aumenta, entonces el precio sube y la cantidad sube. ¿Listo? Y pues vamos a buscar adivinar cuál es la palabra. Dice, contiene la letra A. Este jueguito lo pueden hacer cuantas veces ustedes lo quieran hacer. Lo ideal pues es que tengamos los puntos, los mayores puntos posibles. Bien. Entonces pues es prueba y error y así vamos aprendiendo. Sin embargo, pues hoy vamos a ver un poquito de conceptualización para que tengamos una base y ustedes pues ya sepan y tengan una idea y puedan empezar cómo a hacer su prueba y error. Entonces, vamos a hablar de qué es eso de la oferta y la demanda. Vamos a hablar entonces cuáles son esos principios económicos que se llaman principios de oferta y principios de demanda y por qué son tan importantes y cómo nosotros lo aplicamos en el día a día. ¿Listo? Recuerden que esto es una teoría y al ser una teoría, es una teoría económica, al ser una teoría, pues se basan en muchos supuestos y se basan en muchos escenarios eh, digamos, como idealistas. Por eso a veces podemos ver ejemplos en los que decir, pues eso como que es así, pero no funciona tan así. Sin embargo, es la manera en que se entiende el mercado. Entonces, lo primero que vamos a ver, eh, lo que se llama la demanda. Entonces, para que no se me vayan a perder en los conceptos, lo primero que vamos a identificar, y para que ustedes lo tengan ahí claro, es que cuando hablamos de demanda, ¿listo? Cuando hablamos de demanda, lo vamos a analizar como si nosotros estuviéramos con las gafas de la persona que consume el producto o el servicio. ¿Listo? El que lo adquiere. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes escuchen, no, que la curva de la demanda, entonces estamos hablando del comportamiento del consumidor. ¿Bien? Y en ese sentido, entonces si ustedes se ponen a pensarlo, y vamos a comprender, porque cuando nos dicen que la curva de la demanda tiene pendiente negativa, ¿a qué hace referencia a eso? Porque dice que la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Y es básicamente porque, ¿qué pasa? Cuando un producto tiene un precio muy alto, las personas generalmente compran menos de ese producto, ¿no es cierto? Porque piensan que está muy caro. Pongamos el ejemplo de, no sé, un celular cuando sale eh, al mercado. Por ejemplo, un iPhone, que generalmente hacen sus salidas al mercado en septiembre. Entonces, cuando sale al mercado, ese celular sale súper caro. Con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, entonces ese celular empieza a bajar su precio. De pronto, pues no al mínimo precio, pero sí empieza a bajar su precio. Entonces, ¿qué hace la gente? Siente que está más barato y compra más. O, por ejemplo, las entradas a cine. Entonces, si nosotros queremos ir a cine un domingo, sabemos que va a ser súper caro, ¿cierto? Un domingo, porque es, digamos, como el horario prime. Es súper caro entrar a cine. Entonces,
si bien los cines se llenan, no es como, por ejemplo, un miércoles, que es el día de la semana donde está más barato. Entonces, ¿qué regula la curva de la oferta y la curva de la demanda? En este caso, la curva de la demanda, el precio del producto. ¿Listo? Si el precio es muy alto o el comprador lo percibe que es muy alto, no va a querer comprar tanto de ese producto. Si por el contrario percibe que el precio es más bajo y se siente bien, entonces van a querer comprar más de ese producto. Por eso les digo que estas teorías lo que buscan es em, analizar el comportamiento del consumidor en un mercado. Entonces, ¿qué determina la demanda? Entonces, la demanda, como dice acá, es la cantidad de un bien o un servicio que los consumidores están dispuestos y son capaces de adquirir a diferentes precios. Importante, en un tiempo determinado. ¿Qué factores afectan el comportamiento de la demanda? El principal es el precio del producto, pero también los ingresos de los consumidores, los bienes sustitutos o complementarios del producto, que eso ya lo vamos a ver más adelante, los gustos, las expectativas, por ejemplo, en este caso, cuando van a hacer estos lanzamientos de iPhone o de Samsung, y la cantidad de personas. ¿Vale? Eso es lo que eh, afecta o interviene en la demanda. Por el otro lado, tenemos la oferta. La oferta, entonces, de nuevo, para que no se me vayan a perder, vamos a ponernos las gafas de el productor. Entonces, de la empresa que fabrica esos productos, por ejemplo, del celular del iPhone, entonces sería Apple. Entonces, en la oferta, ¿qué pasa? Si ustedes son los dueños de Apple, ustedes van a querer vender más unidades al mayor precio posible. Entonces, entre más alto sea el precio, yo voy a querer vender más. Y entre más bajo sea el precio, pues no voy a querer vender tantas unidades si en dado caso, en dada situación, voy a poder vender más unidades a un mejor precio. Bien, ejemplo, si yo estoy vendiendo sándwich, resulta que hay un concierto y yo puedo ir a ese concierto a vender los sándwiches a 30.000 pesos. Listo, tengo 100 sándwiches, entonces yo digo, bueno, voy a ir a vender estos sándwiches al concierto a 30.000 pesos. O puedo vender esos mismos 30 sándwiches a 10.000 pesos en mi conjunto. Entonces, ¿dónde quiero o dónde esperaría vender más? ¿Dónde me gustaría ir a vender más? Pues donde puedo venderlos a mayor precio, porque son el mismo producto, pero voy a ganar más. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se entiende la oferta? Entonces, la oferta es la cantidad de un bien o un servicio que los fabricantes o productores están dispuestos y son capaces de ofrecer al mercado a diferentes precios. ¿De qué depende el comportamiento de la oferta? Entonces, como vemos, de nuevo, del precio. ¿Listo? El precio es el criterio o es la variable que influye tiene mayor peso en su comportamiento. ¿Qué otro aspecto influye? El costo de las materias primas y de los insumos. Entonces, si las materias primas están muy caras, pues ¿qué pasa con el precio de un producto? Tiende a subir. La tecnología. Entonces, entre más difícil sea fabricar un producto, entonces va a ser más costoso. Entre más tecnología tenga un producto, va a ser más costoso, ¿cierto? Em, otro factor, el precio que tengan otros bienes que estén relacionados con mi producto. Otro factor, las expectativas que tengan los productores. Por ejemplo, en esta época, pues estamos en la época de verano, un fuerte verano, entonces vemos que hay muchos cultivos que se ven afectados. Entonces aquí las expectativas de producción
pues están bien tensas, ¿no? Entonces, se puede llegar a generar una situación y es que se empiece a generar escasez en los productos, ¿bien? Porque se pierden las cosechas, porque los suelos no están, pues, adecuados para ello. Entonces, se produce menos, las expectativas de producción son menores. Esto hace, pues, ¿qué pasa cuando un producto es escaso? ¿Qué pasa cuando eh, no hay mucha oferta de un producto en el mercado? Generalmente su precio tiende a subir, ¿no es cierto? Porque es escaso. El ejemplo más práctico fue el de la pandemia. Cuando, eh, por ejemplo, en mi caso, yo nunca antes de la pandemia supe cuánto era el precio de un tapabocas, ¿sí? No sé cuánto costaba, 200, 500, no sé. Pero cuando llegó la pandemia, pues ese producto, como se generó tanta necesidad de consumirlo, tanta demanda de ese producto, pues se volvió muy escaso, porque no se daba el abasto para producir la cantidad de producto que se requería. Y como era algo que se necesitaba sí o sí, pues se establecieron unos precios irrisorios, ¿no es cierto? Precios súper altos para un tapabocas. Y por último, pues la cantidad de productores o el número de vendedores que haya. Entonces, todos estos factores afectan a la oferta. A mí me gusta cuando voy hablando de este tema, que ustedes pues lo vayan relacionando con su día a día, con ejemplos que ustedes puedan ir poniendo prácticos. Entonces, aquí tenemos ese concepto microeconómico que se llaman las curvas de oferta y las curvas de demanda. ¿Qué es ¿Por qué se llama curva? Sí, no sé ni por qué se llama curva si es una pendiente, pero se conoce como la curva. Entonces sabemos que la pendiente tiene que ver con la dirección que tiene una línea en un cuadrante. ¿Listo? Puede ser una pendiente negativa cuando aumenta hacia abajo. Puede ser una pendiente positiva cuando aumenta hacia arriba. Y tiene que tener dos variables, el precio y la cantidad. Entonces, ¿cómo se construyen estas curvas de oferta y demanda? En el eje de las Y, ¿listo? En el eje de las Y o en el eje vertical están los precios. Y en el eje de las X o en el eje horizontal están las cantidades. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Por ejemplo, si el aguacate sube de 2.000 a 5.000 pesos, los consumidores compran menos. Entonces, si por acá, por ejemplo, están 2.000 pesos, porque el precio pues va aumentando, ¿no? Empieza de cero hasta la cantidad. Entonces, 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Y la cantidad igual va aumentando hacia la derecha. Entonces, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, si el precio está en 2.000, pues muy seguramente va a haber muchas personas comprando aguacates. Pero si el precio del aguacate aumenta, pasa de 2.000 a 5.000, entonces pues van a haber menos personas. Otro ejemplo, si las entradas a cine los domingos son a 15.000, 18.000 pesos, pues van a haber menos personas interesadas en comprar entradas a cine. Pero si estas mismas entradas a cine para la misma película, por ejemplo, para la de Michael Jackson, los miércoles están a 8.000, entonces va a bajar el precio y van a haber más personas que van a querer comprar. Por eso se entiende que es negativa. Recuerden, la demanda se ve desde el punto de vista del consumidor, de lo que nosotros compramos. Ahora, la oferta. La oferta igual tiene precio y cantidad. Precio en el eje Y, cantidad en el eje X. El ejemplo de los sándwiches. Entonces, si yo tengo unos sándwiches, 30 sándwiches, que los puedo vender que me están pagando 10.000 en mi conjunto, entonces yo digo, listo, pero no voy a vender mis 30 sándwiches, voy a vender 10 sándwiches. ¿Por qué? Porque si yo voy al estadio, a un concierto, los voy a vender a 30.000. Entonces, a 30.000 aumenta el precio, yo quiero ofrecer no solo 10 sándwiches, sino 40 sándwiches. Entonces, por eso cambia el precio. ¿Listo? De nuevo, si los tapabocas.
Entonces los tapabocas, supongamos que antes costaban 200 pesos. Entonces se vendía una cantidad de tapabocas. Llegó la pandemia y la empresa los podía seguir vendiendo a 200, por ejemplo. Pero resulta que ve la oportunidad que las personas necesitan eso y hay muchas personas necesitando eso. Ellos dicen, no, yo no lo voy a vender a 200, lo voy a vender a 2000. Entonces suben el precio, pero van a poner al mercado muchos más productos. Entonces por eso se construye hacia arriba. Hay un concepto que se llama el punto de equilibrio. Este concepto, pues es lo que, digamos, la teoría económica en la microeconomía busca encontrar, ¿sí? El punto de equilibrio de los productos. Miren que para cada producto o para cada, si es posible, tiene un comportamiento similar, para cada sector del mercado se plantean estos puntos de equilibrio. ¿Qué quiere decir un punto de equilibrio? Pues es buscar identificar cuál es ese precio del producto en el que uno como cliente se siente bien. ¿Listo? Uno dice, bueno, yo me siento bien pagando eso. Si lo ponen más barato, pues de pronto va a haber mucha más gente interesada, pero va a perder como la gracia. Pero si lo ponen más caro, pues como que ya no me interesa. Y por otro lado, el productor del producto, de ese bien o de ese servicio, dice, a ese precio, yo me siento bien, siento que estoy generando la rentabilidad que deseo. Si de pronto lo pongo más caro, entonces voy a tener un exceso de unidades y de pronto nadie me va a comprar. Pero si lo pongo más barato, entonces de pronto voy a estar perdiendo. ¿Listo? Y no voy a querer vender a pérdidas. Ese es el concepto de punto de equilibrio. Entonces acá nos dice, cuando la oferta y la demanda son iguales, la cantidad que se quiere comprar es exactamente igual a la que se quiere vender en el mercado. Cuando está por encima, entonces hay un exceso de mercancía. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de mercancía? Pues al cabo del tiempo tenemos que salir de ese inventario, bajar el precio. Cuando está por debajo, entonces hay una escasez. ¿Qué pasa cuando hay una escasez? Pues el precio se pone más caro porque no toda la gente lo puede adquirir. Entonces, ese es el concepto de punto de equilibrio. Es ese punto donde se cruzan las dos curvas, ¿listo? Y se define un precio y una cantidad en la cual tanto el comprador como el vendedor se sienten a gusto. Resulta que a medida que yo les he ido dando esos ejemplos, pues podemos ver que un producto puede cambiar su comportamiento. ¿Listo? Y eso se conoce como los desplazamientos. Entonces vamos a ver unos de ellos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la demanda aumenta? La demanda aumenta cuando, por ejemplo, el precio sube y la cantidad sube. Lo hemos visto en diciembre, ¿no es cierto? Con los juguetes. Entonces, o en enero con los cuadernos. Entonces, durante todo el año, pues vemos que un producto tiene un comportamiento similar. ¿Listo? Por ejemplo, no sé, eh, un carrito de control remoto. Entonces, digamos que durante la época de febrero a octubre, ese producto pues se comporta similar. Pero llega diciembre, entonces los precios de ese producto aumentan. Pero eso no afecta porque igual hay mucha demanda de ese producto. Si es el último carro el que todos los niños están viendo por televisión, entonces ese producto va a subir su precio, pero mucha gente lo va a querer comprar. Entonces, pues tanto el precio como las cantidades van a aumentar. Eso va a hacer que se cree una nueva curva o una nueva eh, línea de demanda. El segundo caso, cuando disminuye la demanda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con los tiquetes de avión. De nuevo, en las épocas de, de mitad de año o en las épocas de fin de año, entonces los precios de los tiquetes están por las nubes. Pero en la época entonces, entre marzo, mayo, entre octubre, septiembre, octubre,
los precios bajan. Entonces, el precio disminuye del producto, pero también la cantidad de tiquetes de avión que se compran disminuye. Entonces, eso hace que si yo estoy graficando esos nuevos datos, pues mi curva de la demanda se desplace hacia la izquierda. Esto porque pues el precio y la cantidad van a cambiar. Ahora respecto a la oferta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo disminuye la oferta? Cuando, por ejemplo, se genera una situación, como la que les estaba diciendo ahorita, de que estamos viviendo por el tema del verano tan fuerte que estamos teniendo. Entonces, el precio va a subir porque va a ser mucho más difícil cultivar, va a ser mucho más difícil fabricar. Pero, pues la cantidad de productos que se van a poder ofertar va a disminuir. No vamos a poder hacer la misma cantidad. ¿Listo? Eso va a hacer entonces, pues que yo tenga que subir el precio, pero la cantidad disminuirla y me va a generar una nueva curva de oferta que se va a mover hacia la izquierda porque las cantidades van a disminuir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un exceso de oferta? Por ejemplo, cuando estoy en esta época de verano donde a ciertas frutas les favorece, por ejemplo, al mango. Entonces se empiezan a reproducir y hay mucho mango. Pues como hay mucho mango, pues yo tengo que salir de ese producto porque si no se me va a dañar. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a llegar las promociones, ¿cierto? Entonces, no sé, no sé cuántos mangos a un precio mucho menor al que compraba anteriormente. ¿Listo? Porque pues no quiero perder ese producto, entonces lo vendo más barato. Entonces, como vamos viendo, todas estas situaciones que nosotros pues vemos como eh, del día a día, tienen su explicación desde el punto de vista económico. ¿Listo? Y es lo que se trata de analizar a través del comportamiento de estas curvas de oferta y demanda para poder determinar cuáles serían como esos precios óptimos y esas cantidades óptimas. Entonces ya hemos visto 4 principios. Son 8. Vamos a ver los otros principios. ¿Qué pasa cuando eh, la demanda de un producto aumenta, pero la oferta es fija? Esto pasa mucho, digamos, con artículos de lujo. Por ejemplo, esos productos que son ediciones especiales. Entonces, hay muchas personas que quieren comprar esas ediciones. No sé, por ejemplo, los tenis de Bad Bunny. Hay muchas personas que quieren comprar esas ediciones de tenis porque les gusta ese cantante, pero se generan unas unidades específicas. Esto hace pues que el precio se vaya a las nubes, ¿sí? Porque hay mucha gente que quiere comprar. Por ejemplo, una entrada a un concierto. Ahorita tenemos, no sé, el concierto de Karol G, que sacó muchas fechas, pero se agotaron todas las fechas. ¿Listo? Entonces, o bueno, mucho más reciente, las entradas al mundial. Entonces resulta que cuando salieron las entradas al mundial, estaban, no sé, a $100. Y ahorita entonces la más barata vale $1000, la misma boleta. Entonces, porque hay muchas personas que quieren comprar, pero eh, no hay mucha disponibilidad. Por el contrario, eh, cuando hay mucha oferta, pero la demanda es fija. Ejemplo, como vemos acá en el tema del petróleo. Entonces, no sé, por allá en la zona meridiana del mundo, en el Medio Oriente, entonces vemos que ahorita hay un exceso de petróleo. Bueno, ahorita no por el tema pues del conflicto que hay, pero entonces hay un exceso de petróleo. Entonces resulta que como hay un exceso de petróleo, pues se quiere vender más, pero pues lo que se consume en petróleo eh, no aumentó, se mantuvo igual. Entonces esto hace pues que, de nuevo, como con el ejemplo del mango,
pues yo no quiero perder ese producto, lo que trato es de venderlo un poquito más barato para que las personas me lo puedan comprar. ¿Listo? Y por último, es cuando la cantidad del producto sube, ¿listo? Pero el precio es, eh, digamos, no hay variables para determinarlo. Esto ocurre mucho. Podemos verlo también como, por ejemplo, con el tema de las boletas del Mundial, ¿listo? No hay digamos, una explicación económica a ese evento. Simplemente hay subastas. Entonces la persona pues establece cuál es el precio que ellos establecen, ¿listo? Y cobran lo que quieran, ¿no? O también cuando disminuye, cuando la cantidad de un producto, de un producto ofertado disminuye, pero el precio también es indeterminado, ¿listo? Por ejemplo, con artículos que se espera que fueran un boom, pero finalmente no generan como esas expectativas, entonces pues la cantidad de artículos que se quieren consumir es menor, ¿listo? Y se empiezan pues a especular con los precios. Entonces hemos visto ahí estas, digamos, como principios microeconómicos. De nuevo, son principios que nosotros vemos y podemos experimentar, que de forma empírica pues podemos como comprender y entender, ¿sí? Pero pues que detrás de ello hay todo una teoría económica. ¿Listo? Pues el objetivo no es que eh, aprendamos esto al 100%, porque no estamos haciendo economía, no somos economistas, pero pues sí, que al menos comprendamos que por qué se presentan esas situaciones y pues que existe un comportamiento, ¿no? Existe, digamos, una razón económica. Por último, les vamos a ver algo que es la elasticidad de los productos y los diferentes tipos de productos. Entonces, hay algo que se llama la demanda elástica y la demanda inelástica. ¿Esto qué quiere decir o a qué hace referencia? Hace referencia al comportamiento que tiene un producto, eh, al comportamiento que tiene respecto a la oferta y la demanda de un producto relacionado con la variación del precio. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una variación del precio mínima, ¿listo? Eh, esa mínima variación del precio afecta la cantidad de unidades que se están demandando, se están ofertando. Por ejemplo, mm, volvamos al caso de un bien de lujo, por ejemplo, un celular de alta gama. Entonces, la variación del precio no es abismal, o sea, uno no consigue un celular de alta gama con un descuento del 50%, quizás del 10, del 15%, pero la cantidad de personas interesadas en adquirirlo sí aumenta drásticamente. Por el contrario, hay algunos artículos que se conoce como una demanda inelástica. El concepto del principio es el mismo, una variación en el precio afecta las cantidades que se adquieren. En este caso, digamos, aplica mucho para los bienes digamos, de primera necesidad, o sea, los que sí o sí se deben adquirir. Por ejemplo, en la época de la pandemia, los tapabocas se considerarían como un producto con una demanda inelástica. Así su precio fuera súper alto, las personas eh, lo iban a adquirir, ¿listo? O sea, no iban a dejar de no comprar. O los medicamentos que son esenciales para las personas. Así sean súper altos sus precios, las personas que lo requieren, pues igual lo van a seguir consumiendo. ¿Listo? Entonces, generalmente se establece como los servicios básicos. Nosotros acá en Colombia lo vimos con el ejemplo que vemos ahí de la gasolina. Antes teníamos, digamos, la gasolina subsidiada. Entonces, me acuerdo que yo pagaba como 7.000 pesos el galón. Hoy en día creo que se pagan 16.000 pesos el galón, pero uno sigue consumiendo la misma cantidad de gasolina. Bueno, en mi caso, sigo consumiendo la misma cantidad de gasolina
semana a semana. Entonces, el precio cambió muchísimo, aumentó un 100%, pero la cantidad que consumo no varió. Sigo consumiendo la misma cantidad de gasolina. Entonces, eso es lo que se entiende como una demanda inelástica. Entonces, demanda elástica es cuando una variación muy pequeña en el precio genera un impacto grande en la cantidad. La demanda inelástica es una variación considerable en el precio, pero que no afecta la cantidad que se demanda. ¿Listo? Y finalmente, pues encontramos a lo que se llama los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Entonces, si está muy caro comprar carne, entonces yo empiezo a comprar pollo. ¿Listo? Sustituye a ese producto. Y un bien complementario, entonces es un bien que acompaña al producto principal. Por ejemplo, si em, compramos chocolate, entonces es una empresa que es experta en vender chocolate, entonces lo acompaña con pan. ¿Listo? Complementa a ese artículo. Es decir, aumenta la demanda o aumenta la oferta de ese artículo a raíz del artículo principal. Y algunas palabritas que por ahí hemos escuchado, que se llama superávit y escasez. Superávit, entonces, que es una palabra, digamos, que se ve mucho en el concepto financiero, se entiende como cuando hay un exceso. ¿Listo? Superávit financiero para las empresas positivo, porque hay un exceso de... eh, superávit en la oferta, entonces era el ejemplo del mango, cuando hay muchos mangos. ¿Listo? Entonces, tenemos que bajar los precios. Escasez, al igual, escasez financiera, pues cuando hay poca liquidez. Escasez desde el punto de vista económico, escasez en la demanda, cuando se vacía las góndolas para que las personas puedan comprar lo que vemos en la pandemia. Entonces, llegó una pandemia y las personas entonces querían comprar papel higiénico y no había papel higiénico en las estanterías. Entonces, escasez. Bien, entonces, el día de hoy pues hicimos un recorrido de eso que se llama microeconomía, entendiendo cuáles son las teorías principales de la economía, que es la oferta y la demanda. Cuáles son sus principios que nos ayudan a entender por qué o qué pasa cuando un precio sube, qué pasa cuando un precio baja, qué puede afectar que un precio suba, qué puede afectar que un precio baje, ¿listo? Y cómo eso afecta a la demanda y a la oferta. Y finalmente vimos pues que era eso de la demanda elástica y demanda inelástica, ¿vale? Entonces con ese recorrido que hicimos, pues ya tenemos algunas bases para hacer nuestra actividad. Recuerden, es una actividad interactiva. Ustedes ingresan a ese link, lo pueden hacer las veces que quieran. Esto es prueba y error. Ustedes van mirando la pregunta con lo que vimos el día de hoy. Entonces ustedes van tratando de adivinarlo. Si no lo adivinan, pues lo pueden volver a hacer, pueden consultar. Y la idea pues es que puedan obtener la mayor puntuación. La mayor puntuación pues es cumplir con todas las palabras que encontramos ahí, con todas las letras, perdón, que encontramos ahí. Y por eso digamos que también es importante que lo podemos hacer las veces que queramos, para que ustedes pues, vayan tomando nota y así vayamos aprendiendo. ¿Listo? Listo, muchachos. No sé si tenemos alguna pregunta, si quedó claro, algún comentario. Instructor, buenas noches. Una preguntita. Hola, Alberto, sí, señor. Muchas. Que no le entendí muy bien sobre el tema de la actividad del juego de lotería. ¿Es crear un juego o resolverlo? No, ustedes deben de ingresar a la guía de aprendizaje y en la guía encuentran un link. Este link los va a llevar aquí a esta página. Le dan continuar. Y acá, entonces, bueno, les sale este anuncio, acá lo cierran y le dan comenzar. ¿Listo? Ahí les va a salir, digamos, para que pongan su nombre, se identifiquen.
A mí pues ya me sale porque pues ya había ingresado. Y ya simplemente ustedes van haciendo cada una de las letras. Acá pues escriben su letra, acá le dan pasar. ¿Listo? Y así lo van haciendo. ¿Qué hacen con la evidencia? Pues le toman un pantallazo y lo adjuntan a un Word para que lo suban. Listo, muchachos. Vale, Alberto, muchas gracias así por la pregunta porque lo volvimos a explicar. Entonces, nada, muchachos, pues eso era todo lo que tenía para compartir el día de hoy con ustedes. Nos vemos pues la próxima semana. Recuerden lo que les dije. Si alguno de ustedes está pendiente de alguna evidencia de emprendimiento o de inglés, tenemos hasta el 30 de mayo para entregarlas. Si ustedes deben otras evidencias diferentes a emprendimiento de inglés transversales, entonces pues buscan el nombre de la evidencia, buscan a qué área pertenece y le comparten, le envían un correíto electrónico al instructor o la instructora indicándoles pues que ustedes son de tal ficha y que eh, pues necesitan entregar esa evidencia, ¿listo? Para que coordinen. Bueno, muchachos, ya entonces pues ya les comparto por aquí el videito apenas termine y nos vemos entonces para la siguiente semana. Que tengan una buena noche y estamos ahí en contacto.